Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Y vaya, la verdad es que estoy bien sorprendido con esta noticia que de confirmarse y que sea verdad, como lo está planteando la prensa, es muy lamentable. ¿Por qué? Porque dice que el perredista Néstor Tin Guardia le quita por residuo la curul a Víctor Carles del movimiento Otro Camino, del partido político Otro Camino. A ver, yo aquí no voy a defender a nadie del Moca, ni mucho menos. Al contrario, yo no tengo nada que ver con ese partido político. Y lo digo, siempre lo he dicho y lo diré, no tengo que ver con ningún partido político. Pero si hay algo que no me gusta, y bueno, hago un paréntesis, ya esto es acá bien picante. Si tuviera que elegir entre alguien del Moca y alguien del PRD, prefiero 1000 veces a alguien de Moca. 100%. Pero lo que me llama la atención es que Eduardo Gaitán, de 27 años de edad, hizo historia en las elecciones del pasado 5 de mayo con la bandera independiente de la coalición Vamos. No solo arrinconó a los veteranos políticos del país, sino, estamos hablando, bueno, sí, 5, 4, 3, 2. Aquí dice esta historia. En el circuito 2-1 de Penonomé, Néstor Tin Guardia, del partido PRD, le quitó por residuo la curul a Víctor Carles del movimiento Otro Camino, el partido político. Realmente ellos dicen movimiento, pero es un partido político. Guardia gana la curul con 9.367 votos, a diferencia de 9.113 votos recibidos por Carles, de acuerdo con información del Tribunal Electoral. En la madrugada nadie sabe cómo pasó. Parece que todo el mundo subió 2.000 votos de golpe, afirmó Carles, destacando que en horas de la noche Guardia iba por debajo de 2.000 votos y que en la madrugada los números empezaron a cambiar a pesar de que no habían llegado las actas. Si esto es verdad, es muy lamentable y peligroso. El Tribunal Electoral tiene que rápidamente explicarle a la ciudadanía, al pueblo panameño, para que haya paz, para que mantenga la transparencia y la credibilidad. El Tribunal Electoral tiene que explicarle al pueblo panameño, ¿verdad? De esta situación, que se esclarezca lo más rápido posible, en cuestión de minutos, un comunicado que explique, porque no puede ser que Néstor Antonio Guardia Jaén, que creo que es actualmente, sí, correcto, es diputado, o sea, no puede ser que este señor repita y por tantos votos, cuando estaba tan abajo en las votaciones, o sea, no puede ser. Esto es de revisarlo, esto es de buscarlo. Si hay algo que yo he empujado y apoyado todos estos meses, es que no salga ningún PRD. Si hay una cosa que le ha hecho daño, es la gobernabilidad que ha tenido el PRD a este país. ¿Por qué lo digo? Porque con ese control total de la Asamblea, con ese control total del órgano legislativo, del órgano judicial y de todas las instituciones, ¿verdad? De los bancos, ¿verdad? Que han sido de las entidades, que han sido de las universidades y totalmente, obviamente, el Ejecutivo. Este gobierno ha hecho a diestra y siniestra lo que le ha dado la gana y Panamá está totalmente saqueada y vandalizada. Yo no voy a permitir que José Raúl Mulino diga que no va a perseguir a nadie, no va a investigar. Él no tiene que hacerlo, pero tiene que nombrar procuradores o una procuradora. Yo sugiero muy respetuosamente y encarecidamente sugiero que pongan a Zulay Rodríguez en ese puesto. Por ahí, la candidata número 1, Zulay Rodríguez, para Procuraduría, para que investigue todo lo chanchullo que su partido político ha hecho. Sanear ese partido, saquear, eliminar a todas esas ratas y ponerlas tras las rejas. No hay de otra, no hay de otra. Eso no lo tiene que hacer el presidente, obviamente, pero sí lo tiene que hacer las correspondientes autoridades. Entonces, volviendo al tema del perredista Néstor Tin Guardia, nuevamente, no es que estoy apoyando a Moca, para nada, al contrario, nada que ver con Moca. Pero sí tengo que decir que al pan pan, vino vino. Si ganó el del Moca, el derecho popular de la mayoría se tiene que imponer. Si ganó el del Moca, si ganó el que sea, si ganó Vamos, si ganó PRD también, si ganó PRD, pues lamentablemente, bueno, ganó la mayoría y no podemos hacer nada, no podemos quitarle la curul a ellos porque ellos ganaron. Eso es lo que tiene que ser, es lo justo, es lo democrático. Si no, vivimos en un estado de totalmente antidemocracia, no puede ser. Así que lo correcto es que si ganó
Team Guardia se la dejen a él. Pero si no ganó, que investiguen bien eso a fondo. You know. Bra.